En aquellos tiempos extraños y antiguos, cuando los sueños fantásticos y las ensoñaciones de los locos se manifestaban en la realidad, dos figuras se encontraron en un momento y lugar determinados. Una de ellas era una dama, grácil en su forma y de hermoso rostro, aunque pálida y preocupada, marchita prematuramente en lo que debería haber sido el pleno florecimiento de sus años. La otra, en cambio, era una anciana pobremente vestida y de aspecto desagradable, tan encogida, decrépita y consumida por el tiempo, que su decadencia parecía haber superado el término ordinario de la vida humana. Ningún mortal podía observarlas en aquel encuentro. Cerca de ellas 3 pequeñas colinas se alzaban, rodeando una cuenca hueca casi perfectamente circular, de entre 60 y 90 metros de ancho. Su profundidad era tal que, de crecer un majestuoso cedro en su interior, apenas asomaría por encima de sus bordes. Las colinas estaban cubiertas de pequeños pinos, que bordeaban parcialmente el margen exterior del hueco intermedio. En su interior solo quedaba la hierba marrón de octubre y algunos troncos caídos hace mucho tiempo, desmoronándose sin que un nuevo brote verde emergiera de sus raíces. Uno de estos troncos en descomposición, que en otros tiempos fue un majestuoso roble, yacía junto a una charca de agua estancada y verdosa en el fondo de la cuenca. Se decía que lugares como aquel habían sido en tiempos remotos punto de reunión de un poder oscuro y sus leales seguidores. Allí, a medianoche o en los últimos resquicios del atardecer, se congregaban alrededor del agua enmascarada, perturbando su superficie pútrida en la ejecución de un impío rito bautismal. Ahora, la fría belleza de una tarde otoñal doraba las cimas de las colinas, y una luz más pálida descendía lentamente por sus laderas hasta perderse en el vacío del hueco. «Aquí ha ocurrido nuestro agradable encuentro», dijo la anciana bruja, «tal como has deseado. Di rápidamente qué quieres de mí, pues solo podemos quedarnos aquí una hora». Mientras la anciana marchita hablaba, una sonrisa brilló en su rostro, como la luz de una lámpara en la pared de una tumba. La dama tembló y levantó la mirada hacia el borde del estanque, como si estuviera pensando en regresar con su propósito incumplido, pero no fue así dispuesto. «Soy una extraña en esta tierra, como sabes», dijo ella al final. «De dónde vengo no importa, pero he dejado atrás a aquellos con quienes mi destino estaba íntimamente ligado, y de quienes estoy separada para siempre. Hay un peso en mi pecho que no puedo soportar, y he venido aquí para preguntar sobre su bienestar. ¿Y quién en este estanque cubierto de verdín podría traerte noticias desde los confines de la tierra?», exclamó la anciana clavando la mirada en el rostro de la dama. «No seré yo quien te las revele, pero sé valiente, y antes de que el sol se oculte tras aquella cima, tu deseo será concedido». «Haré lo que pides aunque muera», respondió la señora desesperadamente. La anciana se sentó en el tronco del árbol caído, echó hacia atrás la capucha que cubría su cabello canoso y le hizo señas a su compañera para que se acercara. «Arrodíllate», dijo ella, «y apoya tu frente en mis rodillas». Ella dudó un momento, pero la ansiedad que llevaba tiempo encendiéndose ardió ferozmente dentro de ella. Al arrodillarse, el borde de su vestido se sumergió en el charco. Apoyó su frente en las rodillas de la anciana y esta última envolvió el rostro de la dama con un manto, de modo que quedó en la oscuridad. Entonces escuchó las palabras murmuradas de una oración, en medio de la cual se sobresaltó y estuvo a punto de levantarse. «Déjame escapar, déjame esconderme para que no me vean», exclamó. Pero al recobrar la razón, se silenció a sí misma y quedó inmóvil como la muerte. Parecía como si otras voces, familiares en la infancia y no olvidadas a través de muchos vagabundeos y en todas las vicisitudes de su corazón y fortuna, se mezclaran con los acentos de la oración. Al principio, las palabras eran débiles e indistintas, no por la distancia, sino más bien asemejando las páginas borrosas de un libro que nos esforzamos por leer con una luz imperfecta que gradualmente se aclara. De tal manera, a medida que la oración avanzaba, esas voces se fortalecían en el oído, hasta que finalmente la petición terminó, y la conversación de un anciano y una mujer consumida y deteriorada como él se hizo claramente audible para la dama mientras ella se arrodillaba. Pero esos desconocidos no parecían estar en la profundidad hueca entre las 3 colinas. Sus voces estaban rodeadas y resonaban dentro de las paredes de una habitación, cuyas ventanas traqueteaban con la brisa. La vibración regular de un reloj, el crujir de un fuego y el tintineo de las brasas al caer entre las cenizas hacían la escena casi tan vívida como si fuera pintada a la vista.
Junto a un melancólico hogar se sentaban estas dos personas mayores, el hombre calmadamente desalentado, la mujer quejumbrosa y llorosa, y sus palabras eran todas de tristeza. Hablaban de una hija, una viajera cuyo paradero desconocían, llevando consigo el deshonor y dejando vergüenza y aflicción que llevaran sus cabezas canosas a la tumba. También aludieron a otro sufrimiento más reciente, pero en medio de su charla sus voces parecieron desvanecerse en el sonido del viento que barría lastimeramente entre las hojas otoñales. Y cuando la dama levantó la vista, ahí estaba ella, arrodillada en el hueco entre tres colinas. Un tiempo cansado y solitario tienen esos ancianos, comentó la mujer mayor, sonriendo al rostro de la señora. ¿Y tú también los oíste?, exclamó ella, un sentimiento de humillación intolerable, triunfando sobre su agonía y miedo. Sí, y aún tenemos más que escuchar, respondió la anciana. Por lo tanto, cubre tu rostro rápidamente. Nuevamente la anciana marchita recitó con monotonía una oración que nunca sería aceptada en el cielo. Pronto, en los intervalos de su aliento, extraños murmullos comenzaron a espesarse, creciendo en intensidad hasta ahogar y dominar el hechizo que los había invocado. Gritos desgarraron la oscuridad del sonido, seguidos por el canto de dulces voces femeninas que a su vez dieron paso a una carcajada salvaje, abruptamente interrumpida por lamentos y sollozos. Era una caótica mezcla de terror, pena y júbilo. Cadenas resonaban, voces severas pronunciaban amenazas, y el látigo chasqueaba obedeciendo órdenes. Los ruidos se intensificaron hasta volverse nítidos para el oyente, permitiéndole distinguir cada matiz de las melodías de amor, que sin razón aparente se extinguían en himnos fúnebres. Se estremeció ante la furia irracional que ardía como fuego espontáneo y se sintió desfallecer ante el júbilo temerario que explotaba miserablemente a su alrededor. En medio de esta escena desenfrenada, donde las pasiones se atropellaban en un torbellino frenético, emergió una voz solemne, la de un hombre, grave y melancólica, como si alguna vez hubiera sido melodiosa. Caminaba de un lado a otro sin descanso, sus pasos resonando sobre el suelo. Entre aquella multitud frenética, cuyos pensamientos ardientes se habían convertido en su única realidad, buscaba un oyente para su historia de agravio. En cada risa o lágrima interpretaba desprecio o piedad. Hablaba de la traición de una mujer, de una esposa que había quebrantado sus votos más sagrados, de un hogar desolado y un corazón roto. Pero mientras su voz continuaba, los gritos, las risas, los chillidos y los sollozos se fusionaron en un mismo clamor, hasta transformarse en el sonido irregular y errante del viento, luchando entre los pinos de tres colinas solitarias. La dama alzó la vista. Frente a ella, la anciana marchita le sonreía. ¿Pudiste imaginar que habría momentos tan alegres en un hospital psiquiátrico?, preguntó ella. Es cierto, se dijo la dama a sí misma. Hay alegría dentro de sus muros, pero miseria afuera. ¿Te gustaría escuchar más?, preguntó la anciana. Hay otra voz que desearía escuchar nuevamente, respondió la dama débilmente. Entonces, apoya rápidamente tu cabeza sobre mis piernas para que puedas irte antes de que la hora haya pasado. Las doradas faldas del día aún se demoraban sobre las colinas, pero las sombras profundas ya oscurecían la hondonada y la charca, como si la noche sombría se levantara de allí para cubrir el mundo. Una vez más, aquella mujer malvada comenzó a tejer su hechizo. Prosiguió sin respuesta durante mucho tiempo, hasta que el tañido de una campana se infiltró entre los intervalos de sus palabras, como un repique que había viajado lejos sobre el valle y las tierras altas, y que estaba a punto de morir en el aire. La dama se estremeció sobre las rodillas de su compañera al escuchar aquel sonido ominoso. Este creció en intensidad y tristeza, transformándose en el tono de una campana de muerte, resonando dolorosamente desde alguna torre cubierta de hiedra, llevando noticias de mortalidad y aflicción al caserío, al salón y al solitario viajero para que todos llorasen por el destino que les esperaba. Luego se escucharon unos pasos medidos, avanzando muy lentamente, como dolientes con un ataúd, con sus vestiduras arrastrándose por el suelo, de modo que el oído pudiera medir la longitud de su melancólica procesión. Delante de ellos iba el sacerdote, leyendo el servicio fúnebre, mientras las hojas de su libro crujían en la brisa, y aunque ninguna voz se oía hablar en voz alta, todavía se escuchaban injurias y anatemas, susurrados pero claros, de mujeres y hombres, pronunciados contra la hija que había herido los corazones ancianos de sus padres, la esposa que había traicionado la confianza de su esposo, la madre que había pecado contra el afecto natural y dejado a su hijo morir. El sonido arrastrado del cortejo fúnebre se desvaneció como un tenue vapor.
y el viento que poco antes parecía sacudir el paño del féretro se lamentaba tristemente alrededor del borde del hueco entre las tres colinas. Pero cuando la anciana movió a la dama arrodillada, ella no levantó la cabeza. «Aquí ha sido una hora de dulce diversión», dijo la anciana marchita, riéndose para sí misma. El fin.